Bueno, bienvenidos a otro desatino con voz tomada, con resfrío, con tos. Muy probable que tenga que interrumpir en un momento el video por la tos o la garganta irritada ya. Quería, sin embargo, hacer algún video, ya que hace varios días que por diversos motivos no hacemos nada. El último tuvo un éxito rotundo, lo vieron como 20 personas en los últimos 15 días. Una barbaridad. No solo hay música en mi vida, sino que hay otras pasiones. Y una es la historieta. Yo acá voy a hacer un agradecimiento ya público. Pues lo que yo puedo decir acá es relativamente público. Sí, está allí para que cualquiera lo pueda ver, pero lo ve tan poca gente que es cuasi público en realidad. Yo le voy a agradecer a mi hermano mayor, Marcelo, que suele mirar estos videos. Porque, si bien yo siempre tuve amor por la lectura desde muy pequeño y por la historieta, dado que él es de una generación anterior, me lleva 13 años, a través de él me asomé a cosas a las cuales me habría costado llegar, o me habría llevado más tiempo llegar. Tuve acercamientos precoces gracias a él. Tal vez todos mis traumas, todas mis perturbaciones mentales, quiero decir, son culpa de él en realidad. Y de las cosas, no que me hacía leer, pero sí que me dejaba leer. Algunas eran impropias para niños, ¿sí? Asomarse cuando uno tiene 6 años a la revista Fierro, y no es lo ideal. Yo si tuviera un hijo de 6 años no le daría Fierro para leer, pero aunque había cosas excelentes que no eran para adultos en sí. Pero bueno, había unas cuestiones sexuales, eróticas que eran impropias para niños, pero no se preocupen, no produjo en mí un comportamiento sexual inadecuado, por suerte. Pero hubo otras cosas también. Yo recuerdo haber leído El Eternauta, pero dibujado por Breccia en el 69, en una edición de Ediciones de la Urraca, que no la muestro ahora porque no tenía pensado decir esto en este exacto momento, pero que sigo atesorando, porque es la única edición argentina que está bien impresa como corresponde de esa versión del Eternauta. Ya no se consigue más, ya no se consigue más la de la Urraca de todos modos. Pero, ¿a dónde iba con todo esto? La leí cuando tenía también 6, 7 años. Y si bien no comprendí del todo la historia, y si bien los dibujos, algunas viñetas más abstractas de Breccia me desorientaban, me encantaba. Y ese fue el primer Eternauta que yo conocí en realidad. Después leí, unos años después leí el de Westergel, ya con Solano López, no, el primero con Solano López como dibujante. Pero bueno, pero no estamos aquí para hablar de historieta argentina hoy por lo menos. Cuando yo tenía 6 años, en unas vacaciones en la costa, mi hermano empezó a comprar esto que está acá. Historia de los cómics. Esto era una enciclopedia hermosa que salía en fascículos que publicaba Tutén Editor, que para mí durante años era Toutaín cuando era chico. Era una editorial de Joseph Tutén, un empresario catalán, sí, un editor catalán de historietas. Justamente hace unos años ya mi hermano es legalmente catalán, ¿sí? Porque vive allá en Cataluña y es legalmente catalán. Miren cómo son las vueltas de la vida. Bien, pero empezó a comprar esto, mi hermano. Están un poco rotas algunas de las tapas. No están todos los fascículos, nunca la compró toda, compró parte. Pero yo miraba esto de chico constantemente. ¿Sí? La historia de los cómics traía algunos textos interesantísimos, históricos justamente, y en el medio estarían traducidas algunas historietas, algunas muestras de lo que se iba desarrollando en la parte histórica.
Y conocí cosas que no tenía otra manera de conocer épocas anteriores a internet. Estoy hablando del año 88 más o menos, por ahí. Tiempos mucho más lindos en algunas cosas y peores en otros. Pero bueno, peores, no sé en qué. No, en algunas cosas eran peores, ¿sí? Hoy en día es mucho más fácil el acceso a la lectura y a la escucha de muchas cosas, en películas. No me voy a postular aquí como un misoneísta porque no lo soy. A pesar de que desprecie bastante estos tiempos, no quiere decir que esté en contra de todo lo que sea contemporáneo. Bien, pero leí mucho esto de chico y lo miraba una y otra vez. Y así conocí muchos autores, realmente. Y recuerdo el fascículo 12, donde terminaba el primer tomo, de hecho, porque esto después había que encuadernarlo, supuestamente. Y los clásicos norteamericanos iban del fascículo 1 al 12. Y este era el 12. Que se ocupaba en la editorial Easy Comics de las historietas de terror de Easy Comics. Y dice 2 episodios de cómics por Bernard Krigstein, Harvey Kurtzman, Wally Wood. Y esto lo releí infinidad de veces, la parte del medio. Lo leía y lo releía y lo releía y lo leía una y otra vez. Y recuerdo tardes de verano estar tirado mirando esto una y otra vez. Las guardo con muchísimo cariño todos estos fascículos, que son una veintena, más o menos la mitad de lo que era la colección total. Nunca hice el esfuerzo de conseguir el resto, después ya como adulto. Pero bueno, me quedo con estos fascículos que quiero muchísimo. Esto es la introducción para que hablemos hoy de Krigstein, justamente, que es el autor de esta historieta de la cual vamos a hablar luego, pero a quien yo leí por primera vez aquí. Gracias a la historia de los cómics que me hizo conocer a muchos dibujantes, a muchos guionistas. Esta tapa me acuerdo que me volaba la tapa de los sesos, esta tapa dibujada, dedicada al Spirit de Will Eisner. Yo pensaba, ¿cómo se puede dibujar así? Al día de hoy me sigo preguntando, ¿cómo se puede dibujar así? Yo de chico quería ser dibujante, yo decía que quería ser dibujante. Nunca hice el esfuerzo suficiente como para ser un dibujante profesional, y ni siquiera soy un dibujante amateur, la verdad. Pero bueno, estas tapas me parecían extraordinarias, y son extraordinarias, ¿sí? Bueno, de hecho tengo un amor enorme por el Spirit de Will Eisner, y acá lo conocí y lo leí por primera vez. Pero bueno, vamos a cambiar el plano del video, así podemos hablar un poquito, no de Easy Comics, porque sería un video larguísimo. Hace unos años atrás yo anduve haciendo un podcast que se llamaba La Hora del Desprecio, y allí dediqué un bloque entero a hablar sobre Easy Comics. Vamos a hablar acá un poco tangencialmente de algunas cosas de Easy Comics, porque allí dibujó Krigstein. Vamos a recorrer un poquito la carrera de este gran dibujante, y lo elijo para empezar estas charlas sobre historietas cada tanto, porque quizás no es el más popular y el más mencionado, porque si vemos, no sé, Will Eisner es un dibujante muy conocido. Acá hay una publicidad, por ejemplo, de un libro de Richard Coleman, eso es conocido, de Milton Caniff. Bueno, Krigstein es menos conocido. Por eso me gustaría hablar un poco de él, y no solo por eso, sino porque es uno de mis dibujantes predilectos. Así que vamos a hablar un poquito de Krigstein. Bien, Bernard Krigstein. Este es un libro que se llama Bernard Krigstein, de Greg Sadowski, la única persona que intentó hacer una biografía de Krigstein. Y la verdad que quedó por la mitad, porque se fijan acá, este libro dice volumen 1, se llega a ver, dice volumen 1, y el 2 nunca salió. ¿Sí? Esto lo sacó la editorial Fantagraphics, pero el 2 nunca salió, y esto también tenía un volumen en paralelo que se ocupaba más de
obras de Kriegstein, que yo no compré porque esas obras ya las tenía en otro lado, pero bueno, digo ejemplos. Aquí hay algunas historietas, pero no muchas. Es un texto biográfico y que además nos muestra su trabajo como pintor. Kriegstein había nacido en el año 19. Ya desde muy chico tenía interés por la pintura. Comenzó a estudiar y vemos que su intención era ser pintor, no dibujante de historietas, ¿sí? Aunque hacía estas cosas a veces por trabajo. Bueno, esto ya es de una época en la cual ya era historietista, ¿sí? Sí, tenemos, bueno, muchas pinturas de Kriegstein, muy talentoso. Aquí tenemos un autorretrato, perdón. Bien, no, esto es otra cosa. La naturaleza muerta, bien. En el año 43, acá está, copia un par de copias de cuadros de Van der Weyden. Bien, acá tenemos un cubismo abstracto, inspirado por Picasso, entre otros, ¿no? Bueno, bien. En el año 43 va a pasar un tiempo en el ejército, va a pasar un tiempo en la Segunda Guerra Mundial. No va a formar parte de ninguna batalla. En realidad no va a estar en el frente de ninguna batalla, no tiene esa desgracia, no va a llegar. Pero ha habido algunas experiencias que va a dejar plasmadas en algunos dibujos. Por ejemplo, este que se llama G.I. and Dead German, soldado de Estados Unidos con alemán muerto. Estas postales él se las mandaba a su esposa, Natalie. Y después va a hacer hay unas viñetas cómicas por algún lado, esperen. Que esta era la vida ideal que Kriegstein soñaba para su familia. A Natalie le gustaba la danza. Aquí está, mientras prepara la cocina, que mira qué machista, bueno, etcétera, etcétera. En otras épocas, Kriegstein pintando, que era lo que quería hacer, y sus dos hijos que algún día pensarían tener, uno pintando y el otro bailando. Bien. Esto se lo mandó a su esposa y dijo, con el siguiente texto: me preguntaste acerca de lo que yo creía que era una buena vida. Bueno, esto es lo que yo considero una buena vida. Bueno, no fue lo que ocurrió después, pero bueno, no importa. Estaba buscando la parte cómica. Estos son otros retratos de la vida allá en Europa durante la guerra. El juego de dados. Bueno, un hombre muy talentoso. Un poco de boxeo entre soldados. Bien, no encuentro ahora lo caricaturesco, pero bueno, no importa. Hizo algún par de viñetas cómicas acerca de la vida en el ejército. Ahora yo no las puedo encontrar, pero bueno. Kriegstein se va a hacer famoso por las historietas. Acá hay algunas, pero vamos a ver las de otros libros. A quien quiera adentrarse en la biografía de Kriegstein, que no es lo que queríamos hacer en el video, está este libro, ¿sí? Kriegstein de Greg Sadowski, si es que todavía se consigue, la verdad que lo ignoro. Acá tenemos un libro muy lindo que también sacó Fantagraphics, que se llama Messages in a Bottle. Y esto sí es una recopilación de historietas dibujadas por Bernard Kriegstein. Bien, desde el principio, ¿sí? Miren esto. Esto parece tener un dibujo un poco torpe por momentos. Ahora les voy a decir de qué año es esto. Lamentablemente el tema de los años está detrás, entonces hay que quedar dando vuelta y con una mano sostener todo. Esto es del año 43. Poquito antes de que él entrara lo citaran para el ejército. Aparte entonces Kriegstein ya estaba pintando muy bien, sin embargo,
el manejo de la figura humana no es malo, pero es un poco torpe por momentos, ¿sí? Miren esta viñeta, por ejemplo. Pero bueno, había que adecuarse a un nuevo lenguaje, a un nuevo tamaño, si bien siempre se dibuja en un tamaño de página más grande que el que termina utilizándose en la impresión. Y si bien es dinámico, ¿sí? Es estático y hay diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, no se nota algo tan fluido. Son los primeros pasos de Christian, que empezó a hacerlo por plata, no por otro motivo. Bien. Y así hay unos cuantos, más o menos de esta época. Vamos a pasar los que no sean tan relevantes. Acá notamos un cambio grande, ¿sí? Acá hay otra cosa. Manejo el dibujo ya con cierta maestría, me animo a decir. La manera en que dispone los personajes de las viñetas. Acá está disponiendo de 4 personajes en una viñeta bastante pequeña, todos en poses diferentes, todo se lee con mucha claridad, ¿sí? Cómo maneja las poses, las arrugas de la ropa, los pliegues, diferentes planos. Bueno, esto es Coming from the Confidence Man. Esperen que ya les digo de qué año es. Esto es como si lo estuvieran viendo acá conmigo, ¿sí? Coming from the Confidence Man. A ver. 1949, ¿sí? Ya había pasado un tiempo. Bien. Por lo tanto, estaba convirtiendo ya en un historietista consumado. Bien. Todavía esto no es para Easy Comics. Para esta época no es para Easy Comics. Que después lo va a convocar y ahí va a venir la época dorada. Miren. Este es un western. Miren las expresiones, cómo las empieza a manejar con maestría, realmente. Los matices, los diferentes gestos. Hay dibujantes que saben hacer 3 o 4 gestos nada más. Los grandes dibujantes por lo general muestran más. Bien. Muy lindo esto, ¿eh? Con publicidad incluida también. Esta es una historieta romántica, clásica de aquellas épocas. Historietas de desamor eran por lo general. No, desamor, al final termina en amor correspondido, ¿sí? La viñeta del beso recurrente. Acá tenemos otra vez con este mismo personaje. Otro western. Bien, me voy a adelantar un poquito. Acá hay más western. Yo no soy un amante de western, pero cuando está así de dibujado, bueno, me pongo a observarlo. Bien, acá tenemos la clásica firma, Bernard Krigstein. Bien, esto todavía no es para Easy. Estas historietas de crímenes, historietas policiales, que se utilizaban mucho también. No vamos a detenernos en cada una, si no sería un video larguísimo. Algunas de estas han sido recoloreadas para esta edición. Pero recoloreadas en algunos casos por la colorista original. Yo no sé si es en este caso. Que se llamaba Marie Severin. En algunos casos fue a los originales de Krigstein para recolorearlos nuevamente. Acá se nota que hay unos colores vibrantes, pero que no se diferencian tanto de los originales, ¿sí? Es darle una nueva oportunidad para que se realce el dibujo. Bien. Ya va, miren esta viñeta. La cantidad de personajes que tenemos acá y cómo se entiende todo claramente. Esto es buenísimo. No es un tipo de los escorzos como lo
cómo los trabaja. Este no es un tipo de historieta de aventura que a mí me atraiga tanto, pero los dibujos son inapelables, me parece, ¿no? Bien. Bien, vamos a hacer un saltito. Algunas otras historias estas están buenas y todo. Bueno, acá sin duda hubo otro entintador. No siempre entintaba él, a veces sí. Porque notamos una línea más gruesa, pero tratándose de Krikstein, a quien le gustaba experimentar, todo es posible. Esta es una de horror y su argumento, no les voy a arruinar el final, ¿sí? Me acuerda mucho a un episodio de Twilight Zone que estaba protagonizado por esta actriz sueca. Ay, bueno, no me voy a acordar ahora. Bien. Se llamaba The Passenger, se llamaba el capítulo. Es excelente. Es de la primera época de Twilight Zone. Pero bueno, la idea es de alguien que ha muerto y no se ha dado cuenta todavía de que está muerto. Sexto sentido, digamos, ¿sí? O, bueno, les arruino al final, no importa. Carnival of Souls, una obra maestra del cine. Aunque les haya arruinado al final, véanla. Carnival of Souls, si no la vieron, es una genialidad. Bien. Aquí tenemos un poco de terror, otra vez. Algunas de guerra. Son los géneros que se utilizaban en Estados Unidos en esa época. Guerra, terror, crimen. Bien. Esta es excelente, se llama The Untouchable, el intocable. Qué linda viñeta esta. Un montón de mendigos desesperados pidiéndole a este misionero en África, que sea un mendrugo de pan. Él no les da nada, obviamente. Y la termina pagando después, Bien. Porque su dinero no termina valiendo nada luego, como vemos en esta hermosa viñeta, llena de billetes sin valor. Bien. Esta es una historia bíblica. Era otro género. Este se consideraba género educativo, ¿no? Las historietas bíblicas. Bien, pero vamos a empezar a pasar a Easy Comics, que va a empezar aquí. Bueno, va a empezar aquí. Esta es la primera que aparece acá. Se llama The Flying Machine. Tiene guión de Ray Bradbury. La cosa vino así, lo voy a explicar brevemente. Denme un segundito nada más. Ray Bradbury, gran escritor de ciencia ficción, vio que un día Easy Comics había adaptado o había tomado una idea de un relato de él, ¿sí? En vez de ir a hacerle juicio a Easy Comics, lo que decidió fue ofrecerle otras historias que él tenía y vendérselas. Perdón, este movimiento de cámara tiene que ver porque me estoy sacando un buzo, porque hace un poco de calor en la habitación y no quería parar el video. Hoy no tengo camarógrafo, entonces es así incómodo todo. Listo, ya está. Entonces Ray Bradbury decidió venderle otras historias, en vez de empezar con litigios. Entonces van a aparecer en esta época de DC Comics muchas historias basadas en cuentos de Ray Bradbury. Entre ellos The Flying Machine, que tiene lugar en la China. Esta está recoloreada por Mary Severin. Los detalles que tienen con las viñetas, cómo maneja el tema de las vestimentas. Es notable. Bien, y acá vamos a ver en los fondos, acá se nota el uso del zipatone, que son esas tramas de puntos. ¿Se llega a ver bien? Sí. Son tramas de puntos, ¿ven? Que se pegaban. ¿Se acuerdan del letracet? Bueno, un procedimiento similar, como tenemos aquí, por ejemplo. Todo esto es zipatone, que lo va a empezar
a utilizar cada vez más. Esta se llama Pipe Dream, trata sobre un adicto al opio, también en la China está ambientada esta. Mary Severin dice que cuando la coloreó por primera vez le parecía tan depresiva la historia. Estas historias no estaban escritas por Krigstein, en Easy. El guionista principal era L. Feldstein, no es que escribía todas, pero escribía muchísimas. Y a Mary Severin le pareció tan deprimente que dice que no dio lo mejor de ella cuando la coloreó por primera vez. Por eso la coloreó otra vez para esta colección. Bueno, es una historia así bastante depresiva, pero es excelente. Bueno, Easy Comics producía posiblemente lo que fuera lo mejor de Estados Unidos en esa época. Era una editorial con un plantel de dibujantes impresionante, entre los que estaba Krigstein, que no tuvo desde el principio, pero estuvo lo suficiente para dejar su marca. Mira, está marcado con un papel. Se ve que había llegado hasta acá en una relectura. Bien. Pero Krigstein, Kurtzman, Will Elder, Wally Wood, bueno, el mismo Feldstein, Graham Ingalls, pero que tengo que andar citando de memoria y ahora me olvidan algunos, seguro. Pero bueno, ahora me salen esos. Todos dibujantes notables, ¿sí? Algunos más que otros. Yo creo que Kurtzman, Krigstein son dos de los mejores de aquella época en el mundo, diría yo. Y estaban allí. Miren, esto se llama Las Catacumbas. Después lo vamos a ver en blanco y negro, de las Catacumbas también. Que hay mucho de Zipatone también. Va a empezar Krigstein a hacer una cosa, que es a empezar a dibujar más viñetas de las que estaban pautadas, ¿sí? Voy a quitar este libro de acá, si hacemos espacio lo vemos bien. Easy Comics entregaba la página ya impresa con todos los diálogos y todos los cuadros de texto, ¿sí? El dibujante recibía una página en blanco con el texto ya impreso, ¿sí? Esto estaba armado para que fuera una sola viñeta, por ejemplo. Krigstein decidió hacer dos. Esto dudo que fueran 3 viñetas originalmente. Seguro esto debía ser una viñeta sola. También decide hacer 2. Krigstein quiere hacer una secuencia narrativa cada vez más sofisticada. Quiere captar cada uno de los movimientos que existen. Considera que una viñeta ya no es suficiente para describir una acción, y que necesita secuencias, como vemos claramente acá. Esto tendría que haber sido una viñeta sola. Terminan siendo 3. Por decisión de él. Y hay que aclarar algo. A él le pagaban lo mismo por dibujar una viñeta o 3. Le pagaban a los dibujantes, se les paga por página. O sea que todas estas subdivisiones que él hacía, porque estas tendrían que haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6 viñetas, y pasan a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Más del doble. Por el mismo dinero, ¿sí? Mira, acá también divide en 3. Bien. Es notable. Esta historieta, además de ser buenísimo, el guion y demás, es notable. Bien. Keychain. Bueno, Keychain tenemos aquí una suerte de splash page. Splash page se le llama a la página que tiene un dibujo solo. Acá tenemos ya unas viñetas un poco más grandes, hasta que viene la parte de acción acá. Subdivisiones, otra vez. Subdivisiones, otra vez. Y miren, subdivisiones otra vez en estas pequeñas viñetitas angostas. Y fíjense, esta hermosa viñeta llena de llaves. Esto es genial. Es un hombre que está intentando
hacer una copia de una llave para cometer un robo, se mete en una cerrajería de noche y por error tira todas las llaves que hay de muestra, y después tiene que tratar de encontrar, bueno, termina volviéndose loco ahí, porque cada movimiento que hace termina tirando más llaves al piso, ¿sí? Tanto se enloquece buscándolas, se termina enloquecido pensando en llaves todo el tiempo. Y lo encuentran ahí entre la risa y el llanto, la vida y el canto, la risa y el llanto rodeado de llaves. Bien, y esto ya merece un capítulo aparte. Esto es Master Race, que es la que yo le mostré, que estaba ahí en la historia de los cómics, en el fascículo 12. Esto es del año 55. Como se podrán imaginar, tiene que ver con el nazismo. Raza superior, una esvástica, tiene que ver con el nazismo. Bien. Esta historieta tenía que tener 6 páginas, como todas. Cuando Krikstein recibió el guión, consideró que era el mejor guión que había recibido en su vida y quería dibujarla en 8 páginas. Le insistió a los editores, al final le dijeron que está bien, que podía hacerla en 8 páginas. Él reestructuró, tuvo que remontar todas las páginas nuevamente, o sea, empezar a recortar textos y pegarlos en otros lados. Hizo las 8 páginas, obviamente no cumplió con el plazo de entrega porque se había atrasado. Y entonces publicó en la revista Impact. Y la revista Impact, yo no sé si está acá, la tapa Impact, creo que no. Seguramente no. Bueno, esa revista Impact tenía una tapa, no hecha por Krikstein, pero que refería a esta historia. Y sin embargo, esa historia no estuvo en ese número de Impact, porque esto todavía no había llegado a terminarse. Bien, esta es la historia de un criminal de guerra que se termina encontrando con una de sus ex víctimas. Una de sus víctimas, nunca son ex víctimas. Se termina encontrando con un judío que escapó de la barbarie nazi. Aquí hay una vuelta de tuerca, les arruina otro final. Easy Comics solía tener finales efectistas sorpresivos. Algunos sabían venir, otros no. Yo recuerdo cuando leí por primera vez esta historieta, claro, yo era muy chico, no me veía venir el final. Y recuerdo que en esta época yo estaba, insisto, yo tenía 6 años por ahí, yo estaba medio obsesionado con el nazismo. No es que me gustara el nazismo, pero estaba medio obsesionado con la Segunda Guerra Mundial y los nazis, ¿sí? Y entonces leía y releía esta historieta. O miraba siempre apartados de enciclopedias que había en casa dedicados a la Segunda Guerra Mundial. La comprendía hasta donde podía con mi mente de 6 años, ¿sí? Pero entendía lo que era un campo de concentración nazi, aunque no me había adentrado en toda la perversidad que ello implica. Pero bueno, sabía que había campos de concentraciones donde mataban gente a mansalva solo por ser judía. Bueno, y acá la historia empieza a contar con una persona que recuerda el ascenso de Hitler al poder, la locura nazi, la ola de barbarie, Kristallnacht y todas esas cosas. Y después se descubre que el que está recordando, que está en un subte, el que está recordando, ¿sí?, es el que era el jefe de ese campo de concentración de Belsen. The camp that you commanded, el campo que estaba a tu cargo, que vos comandabas. Entonces, cuando lo reconoce, esta persona sin nombre, que le dijo cuando se terminó la guerra, un día te voy a agarrar, Reisman, aunque sea el último que haga, te voy a agarrar, lo reconoce en el subte, lo empieza a correr, en una secuencia muy recordada. Esto es una de las historietas más recordadas de la historia. Tropieza este criminal de guerra y el subte se lo lleva por delante. Sale la gente, le pregunta a este hombre si lo conocía. Él dice no, era un perfecto extraño, dice, y se va. Bien,
Aquí tenemos otra vez, esta es una obra maestra de la historieta. Fíjense cómo subdivide otra vez los planos. Algo que muchos dibujantes habrían resuelto en una viñeta, porque al fin y al cabo es un hombre que está cayendo de un andén. Vemos como la caída es gradual. Vamos a verlo bien, ¿sí? Cómo va cambiando el gesto de su cara, entre el esfuerzo, la frustración, el dolor, ¿sí? Cómo decide él mostrar que esta persona es pisada por el subte. Muestra el subte que se acerca, el hombre que cae a las vías, el subte cada vez más cerca. Lo muestra a escasos centímetros y luego pasa a un plano de quien estaba todavía en el andén y las caras de los pasajeros dentro del subte que se van repitiendo en secuencia por la velocidad. Cosa que ya se había mostrado al principio, cuando este hombre entra al subte, ¿sí? Cómo las caras se repiten por la velocidad en la que pasa el vagón. Bien, esto es una obra maestra por donde se la vea. Christine tenía ganas de dibujar historietas cada vez más largas. Él quería llevar a la historieta una historia larga, para sacarle provecho a toda su postura estética acerca de la historieta y de los planos secuenciales que tanto le gustaban. Insisto, cosas que otros dibujantes resolvieron en una viñeta, él la plasmaba en 3. Pero no por capricho, por desmesura, sino porque consideraba que había más detalles para agregar. Bien. Bueno, una obra maestra. Todo esto es para la época de Easy Comics, ¿sí? Bueno, Murder Dream, otra que es buenísima, que hay unas perspectivas deformadas, excelente, miren esa viñeta. La cantidad de texto, esto era habitual de Easy Comics. Cuadros de texto muy largos, muchos signos de exclamación, era muy común. Acá hay pocos, en realidad elegí una página donde hay pocos, porque en una época había muchísimos signos de exclamación en todos los cuadros de texto de Easy Comics. Bien. Se termina con un crimen, como vemos. Bien. In the Bag, esta es una buenísima, también un trabajo de las texturas, con el sepia tone, y esto creo que está en blanco y negro también, ahora lo vamos a ver, algunas cositas. Miren la cantidad de viñetas que hace, 5, 6, 7, tendrían que ser 3 e hizo 7. Esto ya lleva al extremo todo. Pero vemos los matices, cómo va cambiando la gesticulación del personaje. Tiene un solo globo de diálogo, va cambiando. Bien, esto es genial, esto. Poetic Justice, bueno, esta fue la primera de Christine, una de las primeras que ya recibió la censura. Vamos a hacerlo rápido. Debería dejarles un link para que ustedes escucharan el podcast, el cual yo hablé de Easy Comics, o tal vez debería subirlo. Tal vez lo suba al canal, va a ser audio nomás, no va a tener video, pero bueno, vamos a ver si lo hago, para que le interese. Si recibo muchas firmas lo hago, pero en un momento se creó el código del cómic, empezó a haber censura, no vamos a decir por qué, no me voy a meter con eso porque es largo, es interesantísimo, pero es largo, en Estados Unidos. Y ya las cuestiones de violencia no se podían mostrar demasiado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, esta viñeta no era la original. Y vamos a ver, porque aquí sí, lo recuerdo bien, está el original. Miren, esto es una página de Master Race. Miren cómo están repegados los cuadros de texto. Están recortados y repegados por Christine, que tuvo que recompaginar las páginas. Recompaginar las páginas, que bien quedó eso. Bien, este es el original de Poetic Justice, y miren acá
Esto es lo que le mandaban a los sensores antes de ponerle color, y alguien dijo, esperen, esto que está subrayado no va. Algunos era texto, ¿sí? Mentiras en su propia charco de sangre, una bata de sangre. Acá había unos cuerpos colgados, esto no va. Y acá un hombre lavando una daga ensangrentada, no, tampoco va, ¿sí? Así que se tuvo que modificar eso. Eso fue a partir del 55. O sea que Master Race, si hubiera salido un par de meses más adelante, no habría estado permitida, ¿sí? En vez de lavar la daga, se lavó de sus manos. Personaje. Estos Garibaldi, como se podrá imaginar, estos de guerra. The Hypnotist. Bien, mire la cantidad. Esto ya no es para Easy, esto debe ser para Atlas. 1955 se va de Easy y se va a Atlas, que estaba a cargo de Stan Lee. Esto es previo a que Atlas se puede llamar a Marvel Comics. Bueno, Krikstein odiaba a Stan Lee, no tuvo conceptos muy elogiosos con Stan Lee, le pagaba un poco, no se promovía que los escritores, que los dibujantes fueran muy creativos. Bueno, Krikstein también era un poco jorobado, ¿sí? No era un poco mal llevado. Digamos, pensaba como pintor y no tenía ganas de, digo yo, como si los pintores nunca hicieran concesiones, pero no quería hacer ninguna concesión, él se consideraba un artista sobre todo, y no aceptaba que se hicieran concesiones. Bueno, y Stan Lee algo de mercader tenía, a pesar de sus virtudes, ¿no? También. Bueno, acá también hay muchas subdivisiones de viñetas, y esto se va a acelerar cada vez más en su época en Atlas. Estas historias están buenas sobre todo por el dibujo de Krikstein. Mire, otra vez tenemos subdivisiones. Mire, las subdivisiones, personaje que camina, da un saltito, vuelve, festeja. Esto es genial. Esto es genial. Esta no es una época tan recordada de Krikstein. Va a ser su última época como historietista. Se pudrió. El Atlas de Stan Lee hizo que se pudriera. Fíjense, cada vez más viñetas y más y más. Y la cantidad de viñetas que hay acá. Pero son buenísimas. Miren acá. Una alargada 3, una alargada 2. Genial, estoy genial. Bien, estas historias están buenas, pero lo mejor es en Krikstein, una línea bastante desenfadada aquí. Bien, excelente. Bien, Krikstein después se va a retirar del mundo de la historieta, harto, y va a dedicar el resto de su vida, él va a morir en el año 90, como, está muy linda también, como docente, mira la cantidad de viñetas que hay acá, como docente de arte. Y no quería él que le recordaran su pasado con la historieta. Cuando se lo recordaban decía, bueno, es un episodio pasado de mi vida, ¿no? Lo consideraba ya un género menor a la historieta. Le había hasta agarrado bronca. Acá hay otro libro muy lindo que es de Fantagraphics. Salió unos añitos después. Se llama Master Race and Other Stories. Originalmente la tapa iba a ser otra. Por lo menos la que se publicitaba antes de que saliera el libro era otra. Yo creo que la cambiaron por la duda que alguien creyera que era un libro pero nazi, pero no sé. Vamos a ver algunas cositas. Esto es todo para Easy, pero esto está todo en blanco y negro. Acá las tintas y todo son del propio Krikstein. Hay historietas de ciencia ficción, como en este caso. The Flying Machine, que ya la vimos en color hace un ratito. Pero fíjense la claridad del trazo, la elegancia.
Esto es bellísimo, bellísimo. Acá se nota bien el uso del sepia tone, ¿sí? Todo ese punteado. Esta es genial. Estos gestos. Es hermoso esto. Ver ese punteadito ahí, no sé si se llega a ver en la cámara. Todos esos fondos, ¿sí? Son diferentes entramados de puntos, algunos con mayor densidad, otros con menos densidad. Trabajaba muchísimo con eso, Griegstein, ¿sí? Bien, miren qué linda esta viñeta. Y esto también, todo es sepia tone, ¿eh? Cómo genera un cuerpo de agua sugiriéndolo con estas formas. Nada más. Genial. Bien, esto es algo que se hizo para una revista en 3D que publicó DC Comics, que no sé cómo se debía ver, sí, con anteojos 3D, pero no sé cuántos resultados debería tener. Bien, por eso tienen estas perspectivas acá. Supongo que debía ser muy impresionante. No, sacó muy pocos números 3D DC Comics, creo que eran caros para hacer. Y los resultados no debían ser gran cosa tampoco, ¿sí? Bien. Muy trabajada todas las texturas. Y más, acá hay sepia tone a pleno. Bien. Tenemos algunas de piratas. Monotony es una preciosidad. Fíjese todo el plano secuencial del principio de un hombre llegando a su trabajo y sentándose. Dudo que esto estuviera armado para que fuera en 6 viñetas también. Hay algo de expresionista además en Griegstein, la manera que tiene de trabajar las emociones humanas también. Y la línea, como la línea se vuelve un poco más furiosa en algunas expresiones. ¿Sí? Miren qué linda esta viñeta también. Bueno. Pipe Dream, esta la que vimos sobre el adicto al opio, nada más que aquí está en blanco y negro. Vemos que esta es una línea diferente a la anterior. Un dedo más grueso. Es muy diferente a lo anterior, que es muy preciso por momentos. Líneas muy precisas. Vemos, por ejemplo, esta copa que está deformada adrede, ¿sí? No es que no supiera dibujar una copa. Pero esto tiene influencia del cubismo, la manera de dibujar esa copa de champagne. Picasso era el pintor favorito de Griegstein. De hecho, después de la guerra, él quedó ahí un tiempo en Francia. Lo quiso visitar, pero no lo encontró. Bien. Este dibujo no es de Griegstein, es una viñeta final de esta que revista era. Si está este personaje, tiene que ser The Hunt of Fear. Cada revista de DC de terror tenía su mascota en particular. Bien, vamos a pasar algunas por alto. Disculpen. Esta se llama You Matter. A mí no me gusta mucho el guión de esta, pero el dibujo es buenísimo. Esta la tengo en color en otra recopilación, pero tiene un color nuevo que no me gusta demasiado. Así que me quedo con esto. Y acá como lo firma, esperen. Bien, lo firma como Dr. Caligari Griegstein, ¿sí? Haciendo referencia a la famosa película del expresionismo alemán, esa obra maestra que es El gabinete del Dr. Caligari. Bien, es hermoso esto. The Bath, esta historieta es buenísima. ¿Sí? Termina con uno de esos castigos irónicos de la justicia poética clásica de DC Comics. Un hombre asqueroso que maltrata indios, que tiene como esclavos, que no quieren ni que suden, que siente asco por ellos, termina siendo higienizado de forma bestial por uno de sus sirvientes, que le metió pirañas en el agua. Los malvados siempre la pagan. Bien. Esto es una excelente de un matrimonio que quiere asesinarse el uno al otro en su aniversario. Esto es también. Bueno, esto hay que leerlo, es buenísimo el guión.
pero cómo lo dibuja Kriegstein, que aquí vemos que renuncia a utilizar fondos. Los fondos están totalmente en blanco. Aparte comparen el trabajo del entramado que hay aquí con el que tenemos acá. Cómo maneja diferentes técnicas según la ocasión. Brillante. Aquí tenemos mucho zipatón por todos lados. Esta es una historieta de ciencia ficción. Aquí tenemos de las catacumbas otra vez, que lo vimos en color, y aquí vemos que sin estar en color tiene grises por todos lados. Todo logrado con el zipatón. Con estas porciones de puntos que agrega aquí y allá. Bueno, esta creo que es más linda en blanco y negro que en color. Bien. Tos e hipo. Qué linda mezcla. Keychain tenemos acá. La que vimos sobre las llaves. Otra vez. Bueno, me está agarrando hipo. Esto está cada vez peor. Bueno, Master Race. En blanco y negro. Vemos que no pierde fuerza para nada. Además, Master Race, no, creo que no lo dije. Se publicó en el 55. Hacer una historieta sobre el Holocausto era algo muy extraño. Era algo que había pasado hacía poco tiempo. La guerra había terminado hacía 10 años nada más. El Holocausto era algo que todo el mundo sabía que había ocurrido, pero no se hablaba mucho sobre ello. Piensen que el primer documental conocido sobre el Holocausto, que es Noche y Niebla, de Alain Resnais, es del 56. O sea, ni siquiera había salido ese documental todavía. Era atrevido a hacer esto. Esto es mucho antes que Maus. Bueno, Art Spiegelman, el autor de Maus, es un gran admirador de Kriegstein. Supongo que debe haber significado mucho para él esto, dado que sus padres eran supervivientes del Holocausto. Bien. Crédito también va para El Feldstein, el guionista. El guionista de esto, que se animó a hablar y a hablar sobre el corresponde, sin suavizar ni mitigar lo que había ocurrido, ¿sí? Es decir, experimentos con humanos, todo tipo de atrocidades, gente enterrada viva, bueno, todo el horror del Holocausto. Bien. Bueno, aquí tenemos una también de horror un poco medieval. Demuestra que Kriegstein podía dibujar mujeres atractivas también. No era lo que más hacía, pero lo podía hacer con toda tranquilidad. ¿Sí? Cosa difícil, dibujar mujeres atractivas es muy difícil. Bien. Este es un dibujo bastante impropio de Kriegstein. Impropio no, poco característico de él. Que hasta me hace sospechar que no es de Kriegstein el dibujo, pero tendría que revisar las notas. Yo creo que tal vez no sea de él. Bueno, se lo voy a confirmar en otro video. Bien, saltemos alguna. Esto empieza con una splash page. Miren las caras del público. La cara de la barbarie. ¿Sí? Se llega a ver, miren esas caras. El grotesco humano. Todos mirando una riña de gallos. Práctica aberrante si las hay. Y miren, acá la gestualidad es salvaje ya. Miren esas caras. Miren cómo se abre la boca de esta mujer y este hombre mientras discuten. A eso me refería con lo expresionista. Miren esto. Las poses. Tiene un vigor. Esta venita tiene un vigor. Un dinamismo impresionante. Bueno, las dos mujeres se terminan matando. Ellas en una batalla. Riña de mujeres tenemos acá. Motu propio, no es que las hayan obligado. Lo aclaro por si alguna feminista radicalizada viene a quejarse al canal. Bueno,
Otra que habíamos visto, mucha textura trabajada bajo la lluvia. Bien. Bueno, acá hay otra muy linda, no me voy a tener en cada una. Y acá empieza a haber un QuickTime un poco más vago, si se quiere decir. Fíjense que tenemos una viñeta grande por un montón de texto. Ya QuickTime se había cansado un poquito. DC Comics también. Fíjense que empieza a trabajar menos. Tema de las texturas. Más viñetas. Viñetas más grandes. Una línea menos cuidada. Pero no por eso menos interesante, ¿sí? Bien. Este es un cazador cazado, porque se lo terminan matando las hormigas. Bueno, un cazador impiedoso que termina muerto, y así me gusta que sea. Bueno. Bien, y así. Sí, esta ya es la parte menos interesante de DC Comics, tal vez. Es interesante, pero por ser una QuickTime no es gran cosa. Sí, empieza a estar menos trabajado el dibujo. Casi para entregar a tiempo lo está haciendo QuickTime nada más. Bien. Historietas de guerra. Pero sigue estando bueno. Vemos, podía dibujar bellas mujeres QuickTime. Sin problemas, ¿Cuántos años podría haber seguido dibujando este hombre historietas y no lo hizo más? Bien. Acá vemos que está mucho menos trabajado. Tenemos mucho contraste en blanco y negro. Quiero decir, blanco y negro. No hay grises, no hay texturas trabajadas. Está mucho más simplificado. Yo creo que no por gusto, sino por hartazgo ya, ¿sí? Bien. Un par de historietas sobre aviación, bueno, demás. Bueno, pero muy lindo este libro. Miren cuando se amplían las viñetas, como vemos todos los puntitos acá. Bueno, genial, Bernard Krigstein. Para terminar, yo quisiera mostrarles, primero, recordarles que el libro de Greg Sadowski no habla de toda la vida de Krigstein, sino que llega hasta la década del 50. El volumen 2 nunca salió, así que ¿qué vamos a hacer? DC Comics publicaba Mad, la revista Mad. Cuando Mad era un comic book, antes de pasar a ser una revista, un magazine. Fue lo único que sobrevivió de DC Comics, porque Mad era un comic book, es decir, una revista de historietas satírica, de humor. Cuando vino el Comic Code, la censura, Mad se transformó en revista. Nosotros le decimos revista a todo, pero ellos en inglés tenemos el término de revista de historietas, comic book, y la revista que es el magazine, que está fuera de la esfera de esa censura del Comic Code. Entonces Mad se transformó en revista, pasó a ser enteramente en blanco y negro, y sobrevivió y siguió satirizando y riéndose de todo hasta el día de hoy, aunque imagino que debe haber perdido su gracia hace unos cuantos años más, pero bueno. Este es un archivo de Mad, volumen 3, contiene los números 13 al 18, en la época era comic book. Esto es un folleto del Palacio Barolo, bueno, no importa. Hay un número de Mad, una revista genial y muy influyente para el humor en el siglo XX, ¿sí? Que tenía la tapa al revés. Esperen que la busco, porque ahí hay una historieta de Krigstein. Esperen que ya va, Sátira todo, sátira Alicia de País de las Maravillas. Miren, acá está. Esta es la que tenía la tapa al revés. Bien, acá tenemos al derecho. Pero esta tapa venía al revés. Entonces la idea es que si a uno lo ven, la gente lo ve en público, uno leyendo la revista con la tapa al revés, va a pensar que uno está loco. Para eso estaba hecha, ¿sí? People see you reading with cover upside down and think you're crazy. What fun, ¿eh? Qué divertido que es. Bueno, entonces está impreso todo al revés. Y además de atrás para adelante. Bueno, y vamos a ir a una sátira que hacía, una parodia, de Bringing Up Father. Entonces se llama Bringing Back Father. Bien,
Breaking a Father fue algo que yo conocí también gracias a la historia de los cómics, y ahora les voy a mostrar qué es Breaking a Father, un poquito. A ver. Esperen, que no lo estoy encontrando, pero ya va, esperen. Creo que era el fascículo 2, que va a ser el último en aparecer, seguro. Si ese que estoy buscando va a ser el último en aparecer. Acá debería haber un corte, pero no vamos a hacer corte, acá está. ¿Sí? Ese fascículo 2, tal cual yo recordaba. El 1 y el 2 venían gratis con el fascículo 1, venía este. Bien, esto es Breaking a Father, de Joe McManus. Una historieta muy graciosa, muy bien dibujada además. Bueno, esto es Crazy Cat. Bueno, Breaking a Father era la historia de un hombre al que le gustaba la farra y la noche, que se había casado con una mujer rica, y la premisa de todas las historietas era que él se trataba de escapar de alguna manera de la vigilancia de su esposa para irse de farra a jugar cartas con los malandras de sus amigos, ¿sí? Que no eran de clase alta. Bien. Siempre terminaba apostando, era lo que le gustaba. Y cada tanto recibía, no en estas que están de ejemplo acá, recibía algunos golpes, algún plato por la cabeza, algo le pasaba, ¿sí? Bien, acá van a hacer una sátira, una página, le va a dibujar una página Bill Elder, que era especialista en copiar estilos ajenos con fines cómicos, no es que plagiara, imitaba muy bien los estilos ajenos de otro dibujante para hacer chistes, y otra página va a dibujar Crickstein. La idea era demostrar cuáles eran las consecuencias de esas golpizas que a veces sufría. Entonces tenemos a Bill Elder dibujando estas páginas muy divertidas, y Crickstein que pasa a una atmósfera oscura, ¿sí? Graciosa pero muy tenebrosa al mismo tiempo, un ambiente ominoso. Miren esta perspectiva aquí. Bien. ¿Cómo se intercala el estilo de Bill Elder, que emula muy bien a John McManus, con la oscuridad de Bernard Crickstein? Acá, miren. Los golpes que recibe de la mujer, cómo termina con los moretones y demás. Hermoso contraste. Es excelente esto. Excelente, pero ¿a quién no le gustó? A Herbie Kurtzman. Y Herbie Kurtzman era el editor y el autor de Mad. No quería, que esa no era la idea original, ¿sí? Por eso Crickstein casi no trabajó en Mad, porque no se adaptaba a lo que Kurtzman quería. Hizo otra que no sé si está acá o la tengo en otra revista, claro, no la tengo a mano. La tengo a unos metros de distancia, pero no voy a interrumpir ahora. Es una parodia de una película de Frank Sinatra, From Here to Eternity. Ahí está dibujada por Bernard Crickstein, pero una de las pocas cosas que hizo para Mad, ¿sí? La mayoría de lo que hizo para DC fue para las historietas de terror y de crimen, etc. Bien, bueno, esto fue un pasito por la obra de Bernard Crickstein, el primer video acerca de historietas de este canal. Un dibujante genial que se retiró temprano, la verdad, ¿sí? Piensen que él nació en el 19 y en el año 60, más o menos. Las últimas que hizo para Atlas, déjenme ver de qué año son, pero son del 50 y largos, ¿sí? 57 por ahí, ¿sí? Porque Atlas ya a principios de los 60 se convierte en Marvel, va a aparecer Fantastic Four, va a cambiar todo, y bueno, así que su carrera es más breve que otras, pero es un dibujante genial que permite, no sé si releer, pero sí remirar una y otra vez sus viñetas y estudiarlas. Para los estudiosos y los que quieran
dibujar o quieran aprender mirando a los grandes maestros, este es uno. Bernard Krigstein es uno sin ninguna duda. Después hizo algunos trabajos como ilustrador, pero nunca pudo cumplir su sueño de hacer una larga historieta. En esa época no se hablaba de novelas gráficas. Novela gráfica es un término que acuñó Will Eisner en la década del 70 recién. Todavía no se hablaba de novelas gráficas. Pero lo que quería hacer Krigstein era eso, una larga historia en una sola historieta. Bien. Bueno, vamos con esta etapa de Historia de los cómics número 2. Que fue, miren, Zampayo, justo tenemos acá. Jos Pichard. Bueno, uno aprendía tanto viendo esto y sigue aprendiendo. Sigue siendo una guía de consulta. Está desactualizada porque llega hasta el 70 y pico, el 80 y corto, muy corto, porque creo que esto se publicó por primera vez mediados de la década del 80, supongo. Pero sigue siendo una guía de consulta excelente, ¿sí? Porque esto era un material que acá no se veía. Breaking Up Father sí se publicó como Delicias de la Vida Conyugal, se había publicado en La Nación esto. Pero había un montón de cosas, Little Nemo, por ejemplo. Bueno, nos va a seguir acompañando a la historia de los cómics cuando hablemos de otras cosas. Y por cuestiones de nostalgia, siempre la tendré aquí a mi lado. Bueno, espero que les haya interesado este cambio de tema. No es que dejemos de hablar de música, la música va a volver en cualquier momento, pero hoy tenía ganas de hablar de historieta. No tuve que toser tantas veces, por suerte. Pude hacer más o menos el video congestionado, con la voz tomada. Sepan disculpar. Espero que les haya interesado, sobre todo, que les haya generado interés a los que a menos les interesa la historieta. Y a los que les interesa la historieta, que le den ganas de leer a Krigstein. Y si ya leen Krigstein, que lo relean. Y que sigan en este hermoso mundo que es el de la historieta que yo personalmente amo profundamente. Bien, eso es todo por el momento. Nos veremos en otro video, vaya a saber cuándo, porque el futuro es siempre incierto, que es lo que hemos aprendido gracias a Orangel. Au revoir.